El presidente Putin: todos los países deben trabajar para suspender la violencia en Siria y Occidente debe pensar bien en las repercusiones de apoyar a los armados en el país árabe. Siria: luchamos junto a nuestro pueblo contra el terrorismo vinculado a Al-Qaeda y apoyado por países encabezados por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas sirias construyen el futuro del país y los terroristas de Al-Qaeda caen entre muertos y heridos. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. El presidente ruso Vladimir Putin destacó la firmeza de la posición rusa hacia la crisis siria, la cual se centra en el cese rápido de la violencia y en no repetir los errores del pasado cercano cometidos en otros países. Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Turquía, el presidente Putin llamó a los países occidentales a no dar ni un solo paso antes de calcular sus repercusiones, señalando que los que apoyaron en Libia fueron los que asesinaron al embajador de Estados Unidos en Bengasi. Putin dijo que sus conversaciones con el lado turco no condujeron a principios comunes sobre la forma de solucionar la crisis en Siria y por ello se encargó a los ministros de Exteriores de ambos países a realizar consultas adicionales con el fin de lograr un acuerdo sobre el tema. Por otra parte, Putin aseveró que el despliegue de misiles Patriot en las fronteras sirio-turcas por parte de la OTAN conllevará a una escalada en las posturas, señalando además que es injustificable porque Siria no atacaría a Turquía ni a ningún otro país vecinos y que la caída de misiles dentro de los territorios turcos es pura coincidencia. A su vez, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan alegó estar con el cese de la violencia en Siria lo más pronto posible y que el pueblo sirio es quien decide su destino. La Cancillería rusa afirmó que la oposición extremista siria sigue siendo alimentada con grandes cantidades de armas peligrosas, pese al supuesto embargo anunciado por algunos países al suministro de tales armas. El vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov dijo que Siria experimenta más militarización del conflicto, ya que la oposición extremista sigue obteniendo grandes cantidades de armas independientemente de cualquier embargo impuesto sobre las mismas, aclarando que las citadas armas son peligrosas. Entre ellas se encuentran sistemas portátiles de defensa antiaérea tipo Stinger. En otro contexto, el vicecanciller Mikhail Bogdanov, enviado especial del presidente ruso a Oriente Medio, anunció que su país tiene la intención de recibir varias delegaciones de la oposición siria antes de finalizar el año en curso. El vicecanciller ruso señaló que Rusia siempre ha llamado a unificar los bandos de la oposición siria sobre la base del compromiso con la implementación de la Declaración de Ginebra. Asimismo, Bogdanov aludió que en la oposición siria existen fuerzas en pro del arreglo político, sin embargo la mayoría se niega a dialogar y opta por los medios militares. El Kremlin reiteró su preocupación por el despliegue de misiles Patriot en la frontera con Turquía y Siria, considerando que la acción no ayuda a la estabilidad de la deteriorada en la región. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al margen de las reuniones de Estambul entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, anunció que se le informará por la parte turca de los detalles del asunto y de que la postura rusa de la crisis siria es una postura constante y transparente basada en el principio de rechazar el apoyo a una sola parte del conflicto, ya que ello no ayudaría a alcanzar un arreglo a la crisis siria y que el respaldo activo ofrecido a una de las partes agudiza el conflicto. También señaló que las conversaciones entre Rusia y Turquía abordarán las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales, subrayando que existen serias y numerosas contradicciones entre ambos países respecto a las causas internacionales y dijo que nosotros no ocultamos esa realidad, donde algunos pasos no ayudan a la normalización de la situación en la región. Peskov aclaró que las conversaciones con la parte turca abordarían también el tema sirio, sin descartar que el presidente Putin analice el asunto de interceptar el avión civil sirio por parte de las autoridades turcas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Saleh, subrayó que la solución política es la única vía y la más lógica para restaurar la calma en Siria. Durante una reunión que sostuvo con el presidente del Comité Nacional de Coordinación, Haitham Manna, Saleh puso énfasis en los esfuerzos desplegados por Irán a nivel regional e internacional para restablecer la seguridad y la estabilidad en Siria. Algunas injerencias extranjeras, con vistas a crear cismas políticas y peligrosas, tienen por objetivo servir a los objetivos políticos de aquellos que desean el mal para Siria, puntualizó.
Saleh hizo hincapié en la necesidad de entablar un diálogo intersirio para alcanzar una solución a los problemas actuales. Por su parte, Manna calificó las medidas y los esfuerzos desempeñados por Irán de importantes, explicando los puntos de vista del Comité Nacional de Coordinación para resolver los problemas en Siria. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní reiteró rechazo de su país a la injerencia de la OTAN en los asuntos de la región, enfatizando de que el despliegue de misiles Patriot a lo largo de la frontera sirio-turca complicaría más las cosas. Una fuente responsable declaró este lunes que, en comentarios sobre las declaraciones de la secretaria de Estado norteamericano en las que advirtió a Siria de un posible uso de armas químicas, la Cancillería siria aclara que Siria afirmó en varias ocasiones a la parte estadounidense de forma directa y por medio de los amigos rusos, así como al secretario general de la ONU, que no utilizará tales armas si existieran contra su pueblo en ninguna circunstancia, y que Siria está defendiendo y luchando junto con su pueblo contra el terrorismo vinculado a la red de Al-Qaeda y apoyado por conocidos y con Estados Unidos a la cabeza. La fuente agregó que la Cancillería denuncia la subcitación de ese tema por parte de la administración de Estados Unidos, ya sea ante el gobierno sirio desde hace pocos meses o ante los amigos de la Federación de Rusia, y de forma que levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones, particularmente que Estados Unidos tiene un reconocido historial en fabricar tales casos, como cuando alegó la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para invadirlo. Siria exige a Estados Unidos, primer estado en la historia en utilizar el arma nuclear en el año 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que deje de fabricar tales noticias que tienen por objetivo principal desinformar a la opinión pública estadounidense y mundial y desviar su atención de la implicación de Estados Unidos en los asuntos sirios mediante el apoyo financiero, logístico y político que concede a los grupos terroristas. El diputado de la corriente Al-Mustaqbal, Okab Saker, admitió su involucración en el derramamiento de la sangre siria, en la conspiración urdida contra ese país y en la destrucción del mismo. Después de haber mantenido el silencio por mucho tiempo, Saker ha confesado de que las grabaciones publicadas por el diario libanés Al-Akhbar y transmitidas por el canal satelital libanés OTV, cuales revelaron los detalles de sus conversaciones y llamadas telefónicas con los grupos terroristas, en la que habló sobre cómo suministrarles con armas y pertrechos militares a fin de avivar la situación en Siria y matar a los sirios, son verdaderas. Asimismo, el diputado libanés expresó su orgullo por lo que ha realizado y lo que hace, ya que según él sirven los intereses del Líbano en primer lugar. En una entrevista que concedió al diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, Saker dijo que él personalmente carga con la responsabilidad de todos sus actos. Este testimonio se contradice con una declaración concedida anteriormente, cuando él mismo anunció en una entrevista televisada de que el líder de la corriente Al-Mustaqbal, Saad Al-Hariri, conocía cada paso dado por él. Y en Hama, una unidad del ejército eliminó este lunes a un grupo terrorista armado que intentaba arremeter contra los ciudadanos y las fuerzas del orden en el poblado de Akrab. Una fuente responsable divulgó que entre los terroristas liquidados fueron identificados 3 cabecillas de las brigadas de Al-Faruq, un grupo afiliado a Al-Qaeda. Asimismo, las Fuerzas Armadas desmantelaron este lunes 4 bases utilizadas para lanzar misiles en la carretera Homs-Hama, las cuales fueron instaladas por los terroristas con el propósito de atacar a los conjuntos residenciales en las zonas rurales de la provincia. Y en la región de Al-Hule, en la campiña de Homs, una unidad del ejército destruyó un número de escondites de los terroristas. Asimismo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron anoche a grupos terroristas armados que habían tratado de atentar contra 2 puntos de control de las fuerzas del orden, infligiendo significativas bajas entre sus filas, según una fuente oficial en la provincia. De igual manera, la fuente reveló que un autobús de pasajeros que transitaba en la autopista internacional de Damasco-Alepo fue blanco esta madrugada de disparos de francotiradores terroristas cerca de Telbice, añadiendo que 2 pasajeros resultaron heridos. En Damasco, la guardia del Hospital Militar de Tishin hicieron frente a un grupo terrorista que intentó atacar al hospital, infligiendo significativas bajas entre sus filas, así como en el barrio de Tadamon. Un coche explotó cuando terroristas lo estaban preparando con grandes cantidades de materiales altamente explosivos. La explosión mató e hirió a todos los terroristas.
Y en el marco de su misión nacional de hacer caza a los terroristas del Frente al-Nusra afiliado a Al-Qaeda, un destacamento del ejército llevó a cabo una operación específica contra una agrupación de terroristas en la aldea de Yisrin, próxima al poblado de Mleja, en la Guta oriental de Damasco Campo, infligiendo grandes pérdidas a los terroristas. Una fuente responsable dijo que fueron abatidos un gran número de terroristas que practicaban actos de homicidio, sabotaje y cortaban las carreteras generales, añadiendo que fueron reconocidas las identidades de 2 terroristas. También en Damasco Campo, las Fuerzas Armadas atacaron a las agrupaciones de terroristas de Al-Qaeda, acabando con un número de terroristas. Por último, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo una serie de operaciones de comando contra las concentraciones de los terroristas en el poblado de Mahabal, Idlib Campo. En las operaciones fueron aniquilados un gran número de terroristas y destruidos sus vehículos y sus armas. La fuente agregó que una unidad se enfrentó con un grupo terrorista armado del Frente al-Nusra en el camino Idlib-Harem. En la contienda fueron liquidados un gran número de los terroristas. Y en la ciudad de Arija, la fuente mencionó que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista que intentó atacar a un punto de control perteneciente a las fuerzas del orden, y en el enfrentamiento los miembros del mencionado grupo resultaron muertos y heridos. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Putin: todos los países deben trabajar para suspender la violencia en Siria y Occidente debe pensar bien en las repercusiones de apoyar a los armados en el país árabe. Siria: luchamos junto a nuestro pueblo contra el terrorismo vinculado a Al-Qaeda y apoyado por países encabezados por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas sirias construyen el futuro del país y los terroristas de Al-Qaeda caen entre muertos y heridos. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.